¿Se ve la presentación en la pantalla? Sí, doctora, ya está como modo presentación. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el tema de dermatitis. El término dermatitis es utilizado de acuerdo a los autores y al tiempo en que uno revise la literatura de manera diferente. Hoy vamos a hablar sobre las dermatitis o el término dermatitis que se refiere a todas aquellas patologías cutáneas en donde la lesión elemental o la presentación clínica principal es el eczema. Entonces nos vamos a referir a las dermatitis eczematosas en esta disertación. Las dermatitis eczematosas son un conjunto de enfermedades entonces que tienen características clínicas e histopatológicas similares, pero van a tener diferente etiología. Entre estas enfermedades tenemos aquellas dermatitis eczematosas de origen o componente endógeno, en la cual mayormente hay factores constitucionales y o hereditarios que van a influir en su presentación, como son la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica. Y por otro lado también tenemos dermatitis eczematosas exógenas, en donde los factores que se involucran en su desarrollo o en su origen son básicamente factores ambientales, externos. Y aquí tenemos principalmente la dermatitis de contacto. Estas tres patologías son las que voy a intentar desarrollar en esta disertación, englobándolas en el término de dermatitis. Comenzamos entonces con la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria cutánea común. Proviene el nombre del término atopía, que proviene a su vez de los términos griegos atopos, que significa extraño o inusual. La prevalencia de la enfermedad, como ven, se centra o se agrupa más en la edad pediátrica, ya que tenemos que los niños, entre el 10 a 30% de la población pediátrica pueden presentar esta enfermedad, y los adultos de mucha menor cuantía, aunque últimamente en estos últimos años se está viendo un incremento progresivo de los casos en la población adulta. Entonces las prevalencias van oscilando dependiendo del país donde se registran entre el 2 al 10% de casos. Generalmente la dermatitis atópica es mucho más prevalente en países de alto ingreso, mucho más que en aquellos de bajo ingreso. Esto nos puede más o menos hacer imaginar que la importancia del estilo de vida y del medio ambiente para el desarrollo de esta enfermedad es importante. Es más, hay una teoría de la higiene que se dice, la que dice que hay una menor exposición a agentes infecciosos en la infancia temprana, y esto aparentemente incrementaría la susceptibilidad a enfermedades alérgicas a lo largo de la vida, ¿no? Mientras más desarrollado sea el país, mientras más altos ingresos tenga la población, pues en las edades más tempranas, pues los niños se exponen mucho menos a los alergenos y por lo tanto tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas a lo largo de su vida. La dermatitis atópica también se engloba en la denominada marcha atópica, que bueno, se refiere esta terminología a las diferentes enfermedades relacionadas a la atopía que se pueden presentar en un mismo individuo a lo largo de su vida. Se dice, por ejemplo, que como ven en el gráfico, en los primeros años es más común ver como manifestación de atopía tanto a la dermatitis atópica como a alergias alimentarias. Esto es más o menos dentro de los 2 primeros años de vida. Luego, la prevalencia de estas enfermedades disminuye y más bien, ya entrando a la niñez, entre los 5, 6, 7 años, vemos un aumento en los casos de asma. Esto a su vez también va disminuyendo a partir de los 6 años y ya a partir de los 7 años se ve un claro incremento de casos de rinitis alérgica en un mismo individuo, ¿no? Entonces esta presentación secuencial de enfermedades relacionadas a la atopía en diferentes edades de un mismo individuo se le denomina marcha atópica, ¿no? Y la dermatitis atópica se engloba en esto. Muy bien, entonces la dermatitis atópica puede tener principalmente un inicio temprano. Habíamos dicho ya desde la primera diapositiva que la edad pediátrica es el grupo etario más comúnmente afectado.
Principalmente es en los 2 primeros años de edad que tenemos el debut de la mayoría de casos. 45% de los casos debutan antes de los 6 meses, el 60% debuta durante el primer año. Pero una cosa importante de este grupo etario que inicia con la enfermedad a temprana edad es que también muchos de ellos remiten a temprana edad también, ¿no? Se dice que el 60% de casos de estos niños que debutan en su infancia van remitiendo sus síntomas antes de cumplir los 12 años. Por otro lado, tenemos la dermatitis atópica de inicio tardío, la cual vemos que inicia posteriormente en la pubertad o en la adultez. Generalmente estos casos se presentan más en mujeres. Y por último tenemos la dermatitis atópica senil, que ha sido recientemente identificada, como les dije hace un momento. Cada vez se está viendo casos de dermatitis atópica más en edad adulta y bueno, esto no excluye a la tercera edad, ¿no? Cada vez se ve más debuts de dermatitis atópica en pacientes mayores de 60 años. ¿Cuál es la patogenia de la dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica tiene un fuerte componente genético. No es totalmente genética, ya que es una enfermedad bastante compleja, pero sí se sabe que hay una fuerte influencia de genes, y es por eso que también generalmente la atopía se ve en niños cuyos padres también han sido atópicos, ¿no? Entonces eso corroboraría la teoría de que la dermatitis atópica requiere de un trasfondo genético para ser desarrollada. Hay dos principales tipos de genes implicados en la dermatitis atópica. Los genes que codifican proteínas epidérmicas y los genes que codifican proteínas con funciones inmunológicas. Entonces aquí ya estamos partiendo de que en la dermatitis atópica hay una alteración tanto en la función de barrera de la piel como en la respuesta inmunológica del paciente, ¿no? Recuerden, para poder comprender esto, que la piel tiene diferentes capas, la más superficial, la capa más superficial es la epidermis, y a su vez la epidermis tiene diferentes estratos. Si recordamos, los estratos de la epidermis de abajo hacia arriba son la capa córnea, la capa espinosa, la capa granulosa, y por último la capa, la capa basal, la capa espinosa, granulosa y córnea, que es la más superficial. La capa córnea es el estrato de la epidermis más especializado. El queratinocito, desde que nace en la capa basal, va viajando verticalmente a través de todos estos estratos y se va especializando para poder llegar a la capa córnea en forma de corneocito, que es un queratinocito anucleado que concentra múltiples queratinas, que hace que la capa córnea sea una capa básicamente impermeable, entre comillas, es decir, que no deje pasar microorganismos de afuera hacia adentro y que evite la pérdida de agua de adentro hacia afuera. Esa es la función principal de barrera de la piel. Cuando hablamos de genes alterados que codifican proteínas epidérmicas, justamente estamos hablando de que estos pacientes tienen genes que hacen que las proteínas que supuestamente deberían estar contenidas en la capa córnea y que gracias a estas proteínas la capa córnea viene a ser como una capa impermeable que cubre esa función de barrera, no lo puede hacer porque sus proteínas, tanto la filagrina, la calicreína, entre ellos, son proteínas disfuncionales, no cumplen a cabalidad su función, ¿no? Entonces es por eso que la capa córnea, principalmente la capa córnea de la piel de estos pacientes, es una capa córnea que cumple mal su función. Es por eso que ahora, como vamos a ver, parte de esto importante es el origen de la dermatitis atópica. Y bueno, no solamente eso es que está alterado en la piel de estos pacientes, también por otro lado tenemos las funciones inmunológicas, ¿no? Habíamos hablado que hay genes que codifican proteínas alteradas de funciones inmunológicas como algunos receptores, como interleuquinas, como las que ven ahí, interleuquina 4, 5, 12, 13. ¿Y qué se tiene como producto de esto? De que estos pacientes responden de manera alterada al contacto con alergenos, ¿no? Entonces, la barrera, la disfuncionalidad de la barrera permite que alergenos del medio externo ingresen hacia la piel. Y esta alteración inmunológica de estos pacientes hace que esta piel reaccione de manera alterada, de manera
exagerada, se podría decir, a la presencia de estos antígenos. Entonces, ven aquí esta columna, ¿no? Que son de los genes. Habíamos hablado que los genes pueden ser de proteínas de barrera, como por ejemplo la filagrina, la calicreína, o también pueden ser genes que codifican proteínas inmunológicas como citoquinas o receptores, ¿no? Entonces tenemos todos estos genes que van a ser el background de estos pacientes que van a desarrollar dermatitis atópica. Pero no solamente eso es suficiente. También tenemos en esta otra columna los factores ambientales. O sea, tenemos un paciente con una piel insuficiente, con una piel que no sabe defenderse muy bien y también un sistema inmunológico alterado, pero se necesita de antígenos del medio externo para poder iniciar, es como el prender la mecha para que esta enfermedad pueda desencadenarse, ¿no? Entonces tenemos aquí los factores ambientales que pueden ser muy variados, como ven, desde el tipo de jabón que uno puede utilizar para hacerse la piel, algunas bacterias, entre ellas el Staphylococcus aureus es el que se le destaca porque puede llegar a colonizar la piel y liberar toxinas que pueden también ser como triggers para el inicio de la dermatitis atópica, o factores climáticos como la humedad, por ejemplo, factores emocionales como el estrés, la manera en que uno lava la piel, el mismo rascado también puede generar cierto estímulo, en fin, N alergenos que pueden actuar sobre este background genético y desarrollar la ruptura de la barrera de la piel y por lo tanto la inflamación que tanto caracteriza a la dermatitis atópica. Nuevamente en este gráfico trato de más o menos mostrarles lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos esto, que es la epidermis, principalmente la capa córnea, que debería ser como una barrera impermeable, pero no lo es por la alteración de las proteínas de barrera que hemos mencionado, principalmente la filagrina, la calicreína. ¿Y qué pasa con estas barreras? Deja pasar los alergenos, ¿no? Entonces dejamos pasar alergenos del medio externo al interno, eso es un factor alterado, y el otro factor de alteración es la respuesta inmunológica que tiene este paciente hacia ese alergeno, ¿no? Entonces tenemos que la célula presentadora de antígenos, en este caso la célula de Langhart, presenta este alergeno a la población de linfocitos T, y estos se clonan, pero reaccionan de una manera alterada, exagerada frente a este alergeno, y se genera toda la cascada inflamatoria, principalmente mediado por linfocitos TH2, que van a caracterizar la inflamación de la piel en la dermatitis atópica. Entonces, ¿dónde generalmente se ve esta inflamación de piel? Bueno, de acuerdo a las edades, la dermatitis atópica tiene diferente topografía, diferentes regiones en donde suele aparecer esta piel irritada, estos eczemas. En la dermatitis atópica de lactante o la dermatitis atópica infantil que se da en menores de 2 años, tenemos que las regiones principales que se ven afectadas por los eczemas son el rostro, ¿no? Las mejillas, como ven aquí las imágenes, el mentón, básicamente la región perioral principalmente, y en el cuerpecito principalmente podemos ver eczemas a nivel de las caras externas de los miembros, ¿no? Tanto en bracitos, en piernitas, como en manos, como vemos ahí en la imagen. Esto es lo clásico de la dermatitis atópica de lactante. Vemos que el eczema, esta lesión elemental que les decía, este tipo clínico de lesión, es como una piel roja, una piel reseca, una piel áspera, el tacto, y lo principal del eczema es que pica, ¿no? No hay eczema que no pique. Cuando uno habla de eczema, es una piel con estas características, pero muy pruriginosa, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos los eczemas? En los lugares ya mencionados aquí en el lactante. Luego vamos con otros grupos etarios, como por ejemplo en niños, ¿no? ¿Dónde vemos más eczema de dermatitis atópica en niños? Bueno, en pliegues. Como ven aquí, ya va mutando la topografía de la dermatitis atópica, y en niños más grandes podemos ver eczemas que ya no son tan exudativos, sino de repente con un aspecto más seco y costroso a nivel de los pliegues. Aquí, por ejemplo, tenemos eczemas mal definidos en la zona retropoplitea. Aquí tenemos, por ejemplo, eczemas más resecos, como que más escamosos,
a nivel de los pliegues antecubitales. Vemos acá un acercamiento de este eczema en el pliegue antecubital del brazo de este niño. Vemos que no solamente tenemos eritema o costras, sino observen cómo la piel va tornándose como que más gruesa y las líneas normales de la piel se tornan más profundas, como que si se notaran más. A este cambio de engrosamiento, acentuación de las líneas de la piel y cambio de color se le llama liquenificación. Y la liquenificación de la piel se da básicamente por el rascado crónico que presentan estos pacientes, ¿no? Los bebitos, bueno, debutan con sus eczemas, normalmente vemos eczemas más agudos, pero cuando el niño atópico ya comienza a avanzar en edad, este prurito crónico que va dándose en ciertos lugares del cuerpo genera este cambio también bastante característico del eczema crónico, ¿no? La liquenificación. Y bueno, la topografía en los niños, que es básicamente flexural. Luego tenemos ya adolescentes o adultos, en donde los eczemas pueden seguir dándose en pliegues, como por ejemplo esta imagen que les traigo acá, en donde nuevamente vemos eczemas a nivel retropopliteo, pero vemos que no son tan exclusivos de los pliegues, ¿no? También podemos ver ciertos eczemas en otras partes de los miembros, también podemos ver eczema en el rostro de repente, ¿no? También se puede dar ya de repente el eczema no tan exclusivamente en los pliegues como en los niños, sino ya en los adultos comienza como que a generalizarse un poco más. Y también suele verse acompañado de liquenificación. Y ya cuando hablamos de dermatitis atópica en el adulto mayor, bueno, que ya tiene más de 60 años, principalmente vemos estos eczemas, pero de apariencia más crónica, más secos, más descamativos, no tan exudativos, y con la liquenificación que les mencionaba, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, el rostro de este paciente, ¿no? Con estas eczemas, pero que tienen ciertas áreas costrosas, erosivas y muy liquenificado, ¿no? Vean las pliegues del rostro de este paciente muy enmarcados, ¿no? Esos pliegues son típicos de la liquenificación. Aquí también en las muñecas de este paciente se observan las líneas de la piel están mucho más marcadas, no están liquenificadas. Vemos aquí, por ejemplo, también este brazo, vean la piel, cómo se nota, que es una piel un poco engrosada, sí, es eritematosa, descamativa, pero también la liquenificación de la piel es lo que más se resalta, ¿no? En este tipo de pacientes atópicos adultos mayores. También existen afectaciones en los pacientes atópicos de algunas regiones corporales que son bastante típicas, ¿no? De la dermatitis o de pacientes con dermatitis atópica, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la afectación de los labios, ¿no? Los labios se tornan resecos, con muchas fisuras inclusive a nivel de los labios, eso se le denomina queilitis zika, que es diferente a la queilitis por sol, porque la relacionada dermatitis atópica, como ven en la figura, afecta a ambos labios, en cambio la queilitis por sol afectaría solamente al labio inferior. Esa sería una de las maneras de poder diferenciarlos. La atopía genera una queilitis en ambos lados, en ambos labios, como vemos en la figura. Los párpados también son una región bastante característica afectada por los atópicos, ¿no? Vemos cómo los párpados en esta paciente están eczematosos, ¿no? Eritematosos, descamativos, pruriginosos y liquenificados también, ¿no? En esta paciente. El pezón en las mujeres, también muchas veces en pacientes atópicas podemos ver eczemas del pezón, eczemas que se circunscriben tanto a la areola como al pezón del seno de las mujeres, que pueden ser unilateral o bilateral, ¿no? Entonces esto pica mucho y es bastante característico de pacientes atópicas. El eczema auricular, ¿no? Niños o adultos inclusive que pueden tener estos eczemas que se fisuran, inclusive con mucha fisuración, con esta solución de continuidad lineal, que generalmente se da debajo de la inserción de la oreja, ¿no? Vemos cómo eso puede picar, inclusive se puede ver muchas veces estos eczemas auriculares sobreinfectados, ¿no? Eso es bastante común de los pacientes atópicos. El prurigo es también como una manifestación de la dermatitis atópica, pero
ven la morfología que es como que especial, diferente, ¿no? Habíamos hablado hasta ahora de eczemas, ¿no? En la dermatitis atópica, pero también se puede dar pápulas o nódulos que pueden aparecer de manera súbita, sobre todo en extremidades, y el prurigo se considera como una hipersensibilidad principalmente a picaduras, ¿no? Entonces tenemos un niño atópico con un trasfondo de atopía, que es picado por algún mosquito, por algún zancudo, y como reacción de hipersensibilidad comienzan a aparecer súbitamente estas papulonódulos tanto en los miembros inferiores como en los superiores, ¿no? Prurigo se llama esa expresión de atopía. El eczema numular es de moneda, ¿no? Entonces, son eczemas característicos que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero lo particular de ellos es su forma, como aro, redonda, como si fuera una moneda. Por eso se le ha puesto el nombre especial, específico, particular de eczema numular, ¿no? También es como una variante de eczemas que pueden aparecer en estos pacientes atópicos. Luego existe también estigmas atópicos. ¿Qué son los estigmas atópicos? Como que características de la piel que uno puede observar principalmente en pacientes con dermatitis atópica, ¿no? Por ejemplo, la pitiriasis alba, ¿no? La pitiriasis alba, estas máculas hipopigmentadas, mal definidas, principalmente en rostro o miembros superiores de niños, principalmente en edad pediátrica, se da más que todo en atópicos. No es exclusivo, estos estigmas atópicos no son exclusivos, pero sí se ven más en población atópica o con dermatitis atópica, ¿no? Ya que para poder desarrollar este tipo de manchas se requieren dos factores, la sequedad, que es una característica muy importante de la piel atópica, y la radiación ultravioleta. La queratosis pilaris, esta acentuación folicular que muchos de nosotros tenemos en la cara externa, sobre todo en nuestros brazos, ¿no? Muchos llegan a consulta pensando que es acné o de repente algún tipo de enfermedad, pero no, simplemente es como un estigma, una característica de la piel de muchos pacientes, en donde los folículos se acentúan y dan la impresión de ser de tener una piel de gallina o una piel de lija. Principalmente los pacientes atópicos presentan muy comúnmente esta característica, aunque no de manera exclusiva, como les repito. Luego tenemos las líneas de Demi Morgan, ¿no? Que son estas líneas en el párpado inferior, debajo del ojito, que son como líneas bien marcadas, generalmente también acompañadas de hiperpigmentación, bien características de pacientes atópicos. La cerosis, que es el nombre médico o semiológico de la sequedad de piel. Vemos en esta figura cómo la piel está tan seca que se torna como una apariencia de escamas de pescado, ¿no? Vean cómo la piel como que se agrieta y se hace como escamitas de pescado y a esto se le denomina cerosis o sequedad de piel, muy característico también de pacientes atópicos. La hiperlinearidad palmoplantar. Muchos de los pacientes atópicos también se dan cuenta que sus palmas y sus plantas se caracterizan por tener los pliegues cutáneos muy marcados, ¿no? Eso es algo bastante característico de las personas atópicas. Y el oscurecimiento palpebral, ¿no? Habíamos hablado que muchas veces estos pacientes suelen presentar eczemas en párpados a repetición y esto a la larga puede generar oscurecimiento de la piel, ¿no? Entonces en pacientes ya un poco mayores, de repente ya niños grandes o adolescentes, se puede llegar a ver ya no eczema, sino una hiperpigmentación producto de los eczemas repetidos en párpados, ¿no? Y no solamente en párpados, también se puede ver en estos niños un oscurecimiento de la piel de los pliegues, justamente por la presencia de eczemas a repetición. ¿Cómo se diagnostica la dermatitis atópica? Bueno, el diagnóstico de dermatitis atópica es meramente clínico. Como ven, los criterios mayores, este es uno de los criterios que más se utilizan para diagnosticar a dermatitis atópica, prácticamente todos tú los puedes obtener de tu anamnesis y de tu examen físico, ¿no? Ven cómo el prurito es una característica importantísima, se podría decir sine qua non de esta enfermedad. Tiene que estar el prurito. No hay una dermatitis atópica o un eczema sin prurito. La distribución, la morfología de los eczemas, habíamos hablado de que a lo largo de los años la topografía de la dermatitis atópica cambia, pero es particular de cada grupo etario, entonces eso hay que confirmarlo en nuestros pacientes. El curso crónico y recurrente, ¿no? Entonces estamos dándonos cuenta que la dermatitis atópica es una enfermedad
que va y viene, o sea, tiene como que un curso episódico. Por momentos los eczemas están muy, muy activados. Recuerden que esto depende mucho también de los factores externos al cual el paciente se esté exponiendo. Y por momentos están como que más calmados o desaparecen, pero luego al tiempo vuelven a aparecer. Entonces, este curso crónico y recurrente es importante recabar en la anamnesis. Y bueno, la historia personal de atopía o familiar, ¿no? Habíamos hablado que los niños atópicos normalmente vienen de familias, padres atópicos, y eso hay que preguntar. Y bueno, tenemos 23 criterios menores que engloban básicamente lo que habíamos mencionado de la topografía típica de los eczemas, de repente algún estigma tópico. Laboratorialmente, por ejemplo, tenemos esto del IgE sérico, que bueno, se puede de repente pedir como examen de laboratorio a los pacientes atópicos para poder ir recabando criterios, ¿no? Pero como ven, los criterios principales son los criterios mayores y estos tranquilamente se pueden obtener solo de nuestra anamnesis y nuestro examen físico. Una vez que ya diagnosticamos la dermatitis atópica, pues ¿cómo la tratamos? ¿No? Dependiendo de la severidad de la dermatitis atópica, ¿no? Tenemos entonces aquí en este cuadrito cómo dividen, ¿no?, la dermatitis atópica en diferentes severidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dermatitis atópica leve, dermatitis atópica moderada a severa y dermatitis atópica persistente o que recae rápidamente, ¿no? Entonces tenemos que la dermatitis atópica leve, básicamente el tratamiento va a ser tópico, principalmente tópico. Habíamos hablado entonces que los eczemas es una piel inflamada, ¿no? Hay una cascada inflamatoria que es reactiva a ciertos alergenos al cual el paciente se expone y por eso se inflama la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar esa cascada inflamatoria. ¿Y cuáles son las moléculas que más eficientemente cortan cascada inflamatoria en la piel? Pues los corticoides, ¿no? Entonces, los corticoides tópicos son el tratamiento de elección para el manejo de eczemas agudos en dermatitis atópica, ¿no? Entonces tenemos aquí a los corticoides. Pero como ven aquí, no solamente los corticoides pueden ser utilizados, sino también los inhibidores de la calcinurina. ¿Qué son los inhibidores de la calcinurina? Bueno, ahí tenemos al tacrolimus, al primecrolimus, que son moléculas que van a cortar también la cascada inflamatoria, pero sin los efectos secundarios no deseados de los corticoides. Todos sabemos que los corticoides son moléculas muy efectivas en desinflamar, pero cuando uno ya comienza a utilizarlo mucho tiempo de manera muy seguida, también pueden haber efectos secundarios no deseados del uso de los corticoides, ¿no? Entonces, en una enfermedad tan recurrente como la dermatitis atópica, una molécula como los inhibidores de la calcinurina que te pueden ayudar a evitar a utilizar corticoides de manera muy seguido es muy valiosa. Entonces, por eso es que también son bastante utilizados los inhibidores de la calcinurina tópicos en el tratamiento de las dermatitis atópicas, principalmente leves. Luego tenemos las dermatitis atópicas moderadas a severas, ¿no? Y bueno, aquí ya ven que no solamente a veces solamente es el tratamiento tópico, sino también tenemos que dar tratamiento sistémico con inmunomoduladores, ¿no? Entonces ya cuando tenemos una dermatitis atópica muy extensa, muy severa, ya no podemos darle solamente tratamiento tópico, ¿no? Es insuficiente, hay que darle tratamiento sistémico. ¿Cuáles son las moléculas más comúnmente utilizadas en la dermatitis atópica? La ciclosporina, por ejemplo, el metrotexate es otra molécula que también puede ayudar. Entonces, habíamos hablado del papel importante del estafilococo aureus en el inicio de los eczemas también, ¿no? Entonces, muchos entendidos, muchos colegas pueden también llegar a utilizar antibióticos con espectro para estafilococo aureus en el tratamiento sistémico de estos pacientes, sobre todo cuando son severos. Y bueno, cuando son tratamiento dermatitis atópica con cuadros muy frecuentes o persistentes, ¿no? Entonces tenemos que podemos seguir usando los corticoides, los inhibidores de calcinurina, pero de manera intermitente también, ¿no? O sea, como que uno va intercalando los corticoides con los inhibidores de calcinurina para tratar de prevenir las recaídas muy frecuentes. Pero como ven, más allá de esto, porque estos son tratamientos que van orientados cuando ya está activa la enfermedad, cuando ya está el eczema ya presente, ¿no? Pero cuando uno ya
mejora el eczema, también tienes que tratar en la fase como que de mantenimiento. Entonces, esa fase de mantenimiento también es muy importante, ¿no? Entonces, para poder comprender bien cuál es el tratamiento de mantenimiento, hay que regresar a recordar cuál era el problema con la piel de los atópicos. Habíamos hablado que la piel atópica tiene una función de barrera alterada, deficiente. Esta capa córnea no protege de manera adecuada la piel de este paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos darle a esa piel productos que puedan ayudar, uno, a hidratarlo, porque esa piel es sumamente seca ya que pierde agua, y dos, ayudarlo a que cumpla esa función de barrera, darle las proteínas, darle lo que le falta para que pueda cumplir de manera cabal su función de barrera. ¿Cuáles son estos productos que van a ayudar a esta piel? Pues los hidratantes, ¿no? Los hidratantes. Entonces aquí vemos que para el defecto de barrera, principalmente como terapia de mantenimiento, debemos utilizar los hidratantes. Estas moléculas, como les repito, se van a adherir a la piel, a la epidermis, algunas se absorben, otros hacen como un efecto oclusivo, pero todas tienen el objetivo de hidratar la piel y ayudarla a que cumpla su función de barrera. Como les digo, estos hidratantes son básicamente terapia de mantenimiento, ya que cuando ya tenemos una piel irritada o con eczemas, no se debe aplicar hidratantes porque las vas a irritar más. Cuando ya está el eczema, pues los corticoides, los inhibidores de calcinurina, los tratamientos sistémicos. Y cuando ya los eczemas hayan calmado, remitido, pues dar el tratamiento de mantenimiento principalmente con hidratantes. Y no solamente el hidratante, ¿no? Habíamos hablado que el paciente atópico, pues, desencadena sus crisis principalmente por alergenos medioambientales, ¿no? Entonces hay que educar mucho a los padres, hay que conversar mucho con ellos para poder definir qué posibles alergenos pueden estar desarrollando o haciendo que la dermatitis atópica aparezca, ¿no? Entonces, de repente es la alimentación, de repente es el material de la ropa, de repente es, qué sé yo, picaduras. Entonces eso hay que definirlo con los padres para tratar de evitarlo, ¿no? Hay que tratar de alejar el alergeno que desencadena la enfermedad anemia. Entonces, como ven, las medidas terapéuticas y preventivas son las medidas de autocuidado con los emolientes, los hidratantes, los medicamentos tópicos, a la cabeza los corticoides con su potente acción antiinflamatoria, pero también inhibidores de calcinurina como el tacrolimus o el primecrolimus. Las intervenciones dietéticas, saber exactamente qué alimentos pueden estar alterando la piel del niño, principalmente alimentos con muchos químicos, ¿no? Como colorantes, conservantes, golosinas, gaseosas, embutidos, son aquellos primeros sospechosos de alimentos de poder desencadenar estas crisis eh, atópicas, ¿no? Las medidas de prevención primaria, por ejemplo, en los bebitos, es ideal que cumplan su lactancia materna, todo el tiempo ideal de lactancia materna y la reducción de alergenos, ¿no? Para evitar el desencadenamiento de eczemas a repetición. Ahora, habíamos hablado entonces que la terapia principal del eczema en general es el corticoide por su potente acción antiinflamatoria. Pero tenemos que aprender a usarlo bien, a elegirlo y a usarlo bien. Porque, como he mencionado, si se usa mal, el corticoide también tiene múltiples efectos colaterales secundarios no deseados, ¿no? Entonces, para poder tener una mayor seguridad al momento de elegir un corticoide, uno tiene que tener en cuenta el diagnóstico y las características de las lesiones que tiene nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, el tipo de lesión, si es una piel eczematosa, exudativa, o es una piel gruesa, reseca, un eczema ya un poco más crónico, la localización es muy diferente, escoger un corticoide para la cara que para la palma de las manos o para los genitales, por ejemplo. ¿Qué tan íntegra está esa piel, no? Una piel que de repente tiene erosiones, que tiene costras, puede de repente absorber mucho más el corticoide porque tiene una solución de continuidad en su superficie, entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué tan extensas están las lesiones? ¿No? Si uno aplica corticoide en una extensión muy amplia de piel, la absorción es tal que ya uno puede tener hasta síndromes de Cushing por utilizar corticoides en áreas muy extensas por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en esos casos. Y bueno, el estrato córneo, ¿no? La integridad del estrato córneo.
Del mismo corticoide, como vemos acá, del mismo medicamento, lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es la potencia. Tenemos que saber cuáles son las potencias de los corticoides, porque de acuerdo a eso vamos a saber elegir de acuerdo a la localización y a la potencia, que es lo que le conviene más al paciente, el corticoide. Y bueno, obviamente la edad, ¿no? Es diferente tratar con un corticoide a un lactante, que a un niño, que a un adulto, ¿no? Entonces es importante eso. En este cuadro les estoy resumiendo las potencias de los corticoides, ¿no? Hay diferentes tipos de potencia. En esta tabla lo dividen en 4 grupos, ¿no? Potencia baja, media, alta, muy alta, ¿no? La potencia baja, bueno, tenemos ahí a la desonida y a la hidrocortisona como los dos principales representantes. La potencia media, como la mometasona, por ejemplo, el prednicarbato. La potencia alta, la betametasona, principalmente es la más utilizada aquí en Perú, y la muy alta, que es el clobetasol, ¿no? Que es el corticoide más potente que hay en el mercado peruano. Entonces, por ejemplo, si tenemos una piel muy delicada, como la cara de un bebito, por ejemplo, no vamos a elegir un corticoide de alta potencia, muy alta potencia, ¿no? Porque es una piel muy delgada, muy delicada en un paciente bebé. Entonces, elegiremos corticoides de potencia baja a media, ¿no? Y por muy corto tiempo. Si, por ejemplo, tenemos eczemas a nivel de las palmas y plantas, donde sabemos que la piel es súper gruesa, o a nivel de la espalda, en donde sabemos que la piel es bastante gruesa, pues podemos darnos la licencia de utilizar corticoides de potencia alta, ¿no? En palmas y plantas muy alta para que pueda absorberse de manera adecuada, ¿no? Entonces, así es como básicamente vamos a elegir el corticoide para tratar ese eczema, dependiendo de la extensión, la localización, la edad y todos los factores que hemos conversado. Por otro lado, vamos a hablar ahora sobre la dermatitis seborreica, que también se engloba en estos cuadros eczematosos. La dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria cutánea caracterizada también por eritema y descamación. La descamación generalmente es oleosa. Típicamente va a afectar a las áreas seborreicas. ¿Cuáles son las áreas seborreicas? Son, por ejemplo, las áreas donde las glándulas del sebo son más grandes y prominentes. Por ejemplo, el cuero cabelludo, la cara, dentro de la cara la zona ciliar, la zona nasolabial también, las zonas retroauriculares, las zonas intertiginosas vienen a ser las áreas más seborreicas de nuestro cuerpo y esas son las que van a ser afectadas en la dermatitis seborreica. Hay 2 tipos o 2 grupos etarios donde hay picos de incidencia, ¿no? En los primeros 3 meses de vida, lo que se denomina la dermatitis seborreica infantil, que se da en un 70% de casos de niños de esta edad, y la dermatitis seborreica ya del adulto, que se puede dar en pacientes desde púberes hasta adultos o adultos mayores, ¿no? Que generalmente llega a un pico entre adultos entre 30 y 40 años. Es mucho más común en hombres que en mujeres. ¿Cuáles son los factores que se involucran en la patogenia de la dermatitis seborreica? Uno es la sobreproducción del sebo. Habíamos hablado que la localización de las eczemas en dermatitis seborreica son en zonas donde hay más producción de sebo, ¿no? A las áreas seborreicas. En los 3 primeros meses se da básicamente esta dermatitis por pico de gonadotrofinas que eleva la testosterona y esto se deriva de traspase de estas gonadotrofinas de la madre hacia el niño. Por eso es que la dermatitis seborreica infantil se ve en niños muy pequeños hasta los 3 meses, ¿no? Que todavía tienen influencia de las hormonas maternas. Luego también tenemos el crecimiento y proliferación de la malacesia. ¿Qué es la malacesia? Malacesia es una levadura que vive normalmente en la piel, es parte de la flora normal de la piel del ser humano. Todos nosotros tenemos diferentes especies de malacesia en nuestra flora normal de nuestra piel. Pero en el caso de la dermatitis seborreica, esta malacesia aprovecha esta inflamación de la piel y da su granito de arena, también se comporta como un agente proinflamatorio y genera una cronificación de la inflamación en la dermatitis seborreica. La predisposición genética se ha estudiado que aparentemente hay ciertos genes que pueden ser también la causa de por qué algunos pacientes sufren más que otros de dermatitis seborreica y otros factores predisponentes. Por ejemplo, hay algunas enfermedades como el VIH
o de repente algunas enfermedades de índole nervioso, como el Alzheimer, como los DCBs, como el Parkinson, que pueden generar mayor susceptibilidad a dermatitis seborreica, otros fármacos como aloperidol, litio, que también pueden generar mayor predisposición, pero dentro de todos el estrés, el factor emocional también es un factor muy importante que se conoce que influye mucho en la exacerbación de eczemas de dermatitis seborreica. Entonces, clínicamente, como ven, son eczemas, lo que habíamos visto en dermatitis atópica, ¿no? Áreas de la piel irritadas, eritematosas, costrosas, pero vean esas costras que cubren estos eczemas, ¿no? Las costras vienen a ser costras de apariencia oleosa, medio blanco amarillentas, ¿no? Y vean cómo la localización de la dermatitis seborreica infantil básicamente es en cuero cabelludo, región ciliar, un poquito en región centrofacial, pero estas costras blanco-amarillentas de cuero cabelludo de pacientes hasta los 3 meses es muy característica, ¿no? Muy común de ver y se le denomina también costra láctea, ese es el otro nombre que se le da a este tipo de lesiones en cuero cabelludo, derivadas de la dermatitis seborreica infantil. Y acá vemos cómo es la apariencia ya de la dermatitis atópica, seborreica en adultos, ¿no? Vemos que son eczemas eritematosos, pero más descamativos, ya no tan blanco amarillentos, pero tienen topografías especiales. Por ejemplo, acá la región ciliar es una de ellas, en ambas cejas, por arriba de las cejas. La región del cuero cabelludo también es muy importante, la región retroauricular, como vemos aquí, la región de las alas nasales, aquí también se puede como que ver más de estos eczemas. Y acá nuevamente otro acercamiento a la región ciliar de este paciente, ¿no? Vemos que no solamente es eritema, descamación, sino también algunas pápulas se pueden ver en algunos casos, ¿no? Muy bien, entonces la dermatitis seborreica infantil se dice que solamente se trata cuando es muy severa, ¿no? Porque cuando es leve, generalmente se le dice a los padres que este cuadro es algo transitorio, que se va a dar dentro de los primeros meses de vida y que solo va a remitir, ¿no? Entonces, lo que se le puede dar de repente es algún tipo de producto que pueda suavizar las escamas o las costras que se pegan en el cuero cabelludo, por ejemplo, aceites minerales o vaselinas, que puedan suavizar estas costras para que se puedan desprender más fácilmente. Los padres también pueden ayudar un poquito a desprender las costras con peines, con paños, de manera muy delicada. Ya el caso severo se le puede dar de repente algún tipo de crema de ketoconazol, pero recuerden que esto es solamente para controlar la población de malacesia, pues esta levadura no va a desaparecer del todo ya que es parte normal de la flora de la piel. No hay champús aprobados por la FDA para el tratamiento de dermatitis seborreica en menores de 2 años, ¿no? Entonces, como les digo, cuando se trata de una dermatitis seborreica infantil leve, no se da tratamiento. Se tranquiliza a los padres y se les dice que tienen que tener paciencia, que eso va a ir pasando con el transcurrir del tiempo. Pero ya cuando se trata de una dermatitis seborreica severa, con una costra muy gruesa o muy llamativa, se le da productos tipo aceites, vaselinas para suavizar la costra y poder retirarla muy suavemente y en los casos extremos de repente un poquito de crema antimicótica como ketoconazol. Y bueno, el tratamiento de la dermatitis seborreica ya en adultos también pasa por utilizar principalmente antifúngicos. Recuerden, esto es orientado a controlar la población de malacesia. Dentro de los antifúngicos más utilizados están el ketoconazol, el ciclopirox, el piritionato de zinc, que pueden venir en champú principalmente o en lociones. Esto para controlar la malacesia. Los corticoides también son moléculas muy importantes porque estamos hablando que son eczemas, es una irritación localizada. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es lo que corta mejor la inflamación de la piel? El corticoide. Entonces, cuando tenemos dermatitis seborreicas muy severas, se pueden dar corticoides tipo hidrocortisona, desonida, betametasona, puede ser en crema o loción por muy cortos periodos. ¿No? Habíamos hablado que siempre hay que ser muy cuidadosos y muy discretos al momento de utilizar corticoides, sobre todo en áreas de cara. Y bueno, para aquellas personas que de repente no quieran o no se les pueda dar por algún motivo el corticoide, el inhibidor de la calcinurina, como el tacrolimus, también es válido de utilizar para disminuir los eczemas de dermatitis seborreica. Finalmente vamos a hablar
un poco acerca de las dermatitis de contacto, que también se engloban en estas patologías eczematosas, ¿no? Las dermatitis de contacto producen eczemas, como dice su nombre, al contacto de la piel con sustancias externas. Principalmente estas sustancias son de origen químico, artificial. Según el mecanismo patógeno, puede distinguirse dos tipos de dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto irritativa, que son la gran mayoría, el 80% de casos, y las dermatitis de contacto alérgicas, que son la minoría, ¿no? 20%, solo el 20% son alérgicas. Entonces, ¿por qué se da este eczema, esta irritación? Este eczema es el resultado del efecto tóxico local cuando la piel entra en contacto con sustancias químicas irritantes, ¿no? La de contacto irritativa básicamente es un efecto de irritación directo, o sea, la piel directamente, la sustancia directamente irrita la piel, sin mayor mecanismo inmunológico, o sea, es un daño directo, es una irritación directa de estas sustancias químicas hacia la piel. ¿Qué irritantes podemos encontrar con mayor frecuencia? Bueno, generalmente son agentes químicos de limpieza, ¿no? Por ejemplo, detergentes o también pueden ser disolventes, algunos ácidos o álcalis que entran en contacto directo con la piel y pueden generar esta irritación directa. Vemos, por ejemplo, ejemplos de dermatitis irritativa, de contacto irritativa, las manos de este paciente. Este paciente es un paciente obrero que tiene, por ejemplo, contacto directo de sus manos con el cemento, ¿no? Entonces, en el cemento existen muchas sustancias químicas que al entrar en contacto directo con la piel la irritan y generan este cuadro eczematoso de las manos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de dermatitis de contacto irritativa. En la imagen de la derecha tenemos, por ejemplo, que toda la zona perioral de este paciente también se encuentra eczematosa, eritematosa, pruriginosa, un poquito descamativa. ¿Esto por qué se da? Esto es una dermatitis de contacto perioral, principalmente por saliva, ¿no? Es gente que de repente tiene la costumbre de pasarse la lengua, ¿no? De tener tics por los cuales se pasan la lengua en los labios o alrededor de la boca. Entonces, el contacto directo de las enzimas de la saliva con la piel genera una irritación, una formación de eczemas, y a eso se le denomina dermatitis de contacto irritativa por saliva. Por otro lado, habíamos hablado de la dermatitis de contacto alérgica, que es la reacción inflamatoria por contacto a alergenos específicos. También son químicos, pero son alergenos específicos que al penetrar en la piel sensibilizan al paciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos alergenos sí son captados por las células presentadoras de antígenos y presentados a población linfocitaria que se sensibiliza frente a ese alergeno y lo ataca, ¿no? Entonces hay un mecanismo inmunológico que media la irritación en este caso. Entonces, cuando hay este mecanismo inmunológico de por medio, se le denomina dermatitis de contacto alérgica. ¿Cuáles son las sustancias que generalmente o que más comúnmente pueden desarrollar en algunas personas dermatitis de contacto alérgica? Como ven, de lejos, uno de los más comunes es el níquel. El níquel, que es un metal que está contenido muchas veces en joyería o bisutería de mujer, ¿no? Entonces son aquellos casos de mujeres, por ejemplo, que no se pueden poner eh, collares o pulseras o aretes que contengan níquel, porque apenas ese níquel entra en contacto con su piel, hacen una irritación de esa zona. Entonces eso es una dermatitis de contacto alérgica específica al níquel. Pero no solamente es el níquel, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el dicromato potásico, cobalto, fragancias, parabenos, que son químicos que muchas veces uno puede encontrar en cremas o en productos de limpieza o belleza, ¿no? En donde al mínimo contacto que uno tenga con eso, se sensibiliza y produce la dermatitis de contacto alérgica. Entonces vemos acá ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta correa que tiene una sustancia, de repente puede ser cromo, que al entrar en contacto con la piel, vean cómo la irrita, pero esta irritación es solamente circunscrita a la zona en donde entró en contacto la correa. Acá, por ejemplo, también tenemos un pulpejo de un paciente que, por ejemplo, tiene contacto con algún tipo de alergeno específico que irrita el pulpejo del dedo. Aquí, por ejemplo, esta mujer, lo que les decía, ¿no? De los productos de bisutería o joyería, que al ponerse esto y entrar en contacto con su piel se generan los eczemas
solamente circunscritos en las áreas en donde entra en contacto con la joya, ¿no? Acá, por ejemplo, eczemas en ambos dorsos de los pies, que principalmente se da también por el cromo que puede estar contenido en los materiales de los zapatos, por ejemplo. Entonces, las pacientes, cada vez que tienen su piel un contacto directo con el zapato, genera este tipo de eczemas, una dermatitis de contacto alérgico. Muy bien, hasta acá la primera exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. Son bienvenidos a realizar preguntas por el chat o mediante su micrófono está habilitado.